Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta formativa que estamos iniciando desde la Universidad del Este, ¿sí? En este caso vamos a estar conversando acerca de los desafíos que presenta para el ejercicio profesional de la abogacía, los desarrollos de las herramientas, los desarrollos y la utilización de las herramientas de inteligencia artificial y vamos a estar recorriendo entonces distintos aspectos vinculados con el ejercicio profesional. Bueno, vamos a continuar hablando de esta idea de estudio jurídico 4.0, de estos desafíos que nos presenta y oportunidades también que nos presenta el desarrollo tecnológico en su vinculación con la tecnología. Estuvimos mencionando las temáticas que tienen que ver con el derecho penal, con la protección de datos personales, también con la propiedad intelectual y los derechos de autor, como temáticas que están hoy en la mesa, que están hoy entre las posibilidades de desempeño profesional de los abogados en la sociedad de la información y con este desarrollo tecnológico, que son temáticas que, como decíamos, no surgen con la tecnología, son previas, pero que la tecnología les presenta, digamos, una relación especial o un impacto especial. En otros casos hay situaciones que son creadas por las nuevas tecnologías. Y esta es la situación, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con blockchain y con las criptomonedas, ¿sí? Hoy por hoy, un poco a la sombra de todo lo que tiene que ver con la discusión pública de inteligencia artificial, que es lo que predomina en nuestros días, pero desde el año 2009 en adelante se fue creando toda una serie de posibilidades y de desempeños profesionales y de negocios, nuevos modelos de negocios a partir de lo que es blockchain. Blockchain, si no están muy familiarizados con el término, sí que seguro están familiarizados con uno de sus principales aplicaciones, que es Bitcoin, la criptomoneda Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain es la que está detrás de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas también como USDT, etcétera. Bien, esto ha llevado a hablar que hemos pasado de la Internet de la información a la Internet del valor, porque justamente lo que vino a solucionar la tecnología blockchain, que en realidad es una combinación de distintas tecnologías ya existentes, como las redes de entre pares, la criptografía, ¿sí? La tecnología de registro distribuido, etcétera, se combinaron allá por el año 2008. Hablamos de 2008 porque es fines del 2008 es la publicación del paper, de ese escrito, cuyo autor se denomina Satoshi Nakamoto. Decimos se denomina porque al día de hoy no se conoce exactamente la identidad de esa persona, o incluso algunos creen que no es una única persona, sino que se trata de un grupo de personas que utilizaron ese seudónimo. Bueno, lo cierto es que Satoshi Nakamoto pone a disposición su producción, su paper, para decir cómo se podía desarrollar una moneda entre pares, peer-to-peer, sin necesidad de intervención estatal. Bien, en enero del 2009 se pone en funcionamiento la blockchain de Bitcoin, que funciona hasta nuestros días, ¿sí? Y que intercambia valor. Ustedes saben que hoy el Bitcoin tiene un valor muy alto, ¿sí? Cercano a los 60, 80, 100, ha llegado casi hasta los $200.000 en su momento. Es un valor que, hay que decirlo, fluctúa mucho porque tiene que ver con la oferta y la demanda. No hay nadie que esté regulando el valor del Bitcoin. Decíamos, en enero del 2009 se pone en funcionamiento la blockchain de Bitcoin, y después con los años van a ir apareciendo otras blockchain, otras criptomonedas, y lo más interesante para nosotros desde el punto de vista jurídico, otros usos que se les puede dar a la tecnología blockchain. Pensemos, para resumir, que la tecnología blockchain lo que permite es generar un registro electrónico de una transacción, de manera tal que ese registro electrónico se puede verificar que sea verdadero, y a su vez queda de manera inalterable, no se puede modificar, ni eliminar, ni adulterar con posterioridad. Y además es un registro cronológico. Como vemos, ahí tenemos dos o tres características muy importantes que van más allá. Obviamente que son importantes para una criptomoneda, pero van más allá de una criptomoneda. Si nosotros podemos garantizar fecha cierta, concepto jurídico importante, y si podemos garantizar autoría, que también está prevista en los casos de firma digital en nuestra legislación, en la ley 25.506,
Si podemos garantizar integridad, es decir, que ese registro electrónico no ha sido modificado o alterado desde un momento determinado o desde que fue firmado, cosa que también está prevista si utilizamos firma digital, según nuestra legislación, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, bueno, tenemos tres elementos que jurídicamente tienen un impacto, tienen una consecuencia muy interesante, ¿sí? Pensemos en todo tipo de transacciones, pensemos en registros cronológicos, algunos se nos pueden venir a la cabeza rápidamente, como son los registros del automotor o los registros de propiedad, donde justamente lo que hay es una secuencia cronológica de información vinculada a los titulares de esos bienes, donde es necesario garantizar la veracidad y la integridad de esa información a lo largo de los años. Bueno, blockchain hoy es una tecnología que se está utilizando cada vez más en distintos ámbitos. Ya no solamente ahora se pueden producir estas criptomonedas que dentro del ecosistema de la tecnología se llaman token, no confundir con el token de firma digital que utilizamos en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ni con el token que esa palabra también se utiliza dentro de los desarrollos de inteligencia artificial para hablar del concepto semántico, la unidad semántica de sentido que utilizan los sistemas de lenguaje de inteligencia artificial. Bueno, en este caso el token es una representación, es ese registro que hay en la blockchain. ¿Y qué puede representar ese registro? Bueno, muchas cosas. Esto es lo interesante, sobre todo a partir del año 2015, con la aparición de la blockchain de Ethereum, que abrió las posibilidades a representar muchos más registros en la blockchain y a poder ejecutar, por ejemplo, contratos inteligentes o smart contract, otra de las temáticas que aparece hoy en día y que es necesario que los abogados nos formemos en esas temáticas para asesorar a los proyectos de creación de nuevos tokens y de implementación de contratos inteligentes. Un contrato inteligente no es, no es en todos los casos necesariamente un contrato jurídico, pero sí es cierto que muchos contratos jurídicos se pueden implementar como contratos inteligentes en una blockchain. ¿Sí? Un contrato inteligente es un código informático que se ejecuta en la blockchain, no se ejecuta en ninguna computadora en particular, sino que se ejecuta en la red y por lo tanto tiene todas las características de esa red en cuanto a la integridad y la imposibilidad de adulterar. Y ese contrato ejecuta condiciones, ¿sí? Si se da una condición A, entonces se cumple la condición B. Un ejemplo muy sencillo de un contrato electrónico, un smart contract, perdón, no un contrato electrónico, un contrato inteligente, un smart contract podría ser si tenemos por caso un sistema de alquiler de automóviles basado en la blockchain, donde tenemos unas llaves de acceso electrónica, entonces si la blockchain registra el pago del usuario que va a utilizar ese vehículo, que está en la vía pública, por ejemplo, para ser utilizado, bueno, el propio contrato inteligente, sin necesidad de que intervenga ninguna persona para definirlo, autoriza y envía el código de acceso de la cerradura electrónica para utilizar el automóvil, ¿sí? Y de la misma manera, si el pago no se verifica, bueno, no entrega esa clave o esa llave. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, habitaciones, etcétera, o con entrega de productos y demás. Es decir, tiene mucho de automatización. Por eso, antes de que asistiéramos a lo que vemos hoy de inteligencia artificial, que también tiene un punto de contacto muy importante con lo que es la automatización de procesos, ¿sí? Bueno, ya blockchain lo venía planteando y venía haciendo posible este tipo de automatización de contratos, automatización de ejecuciones, mejor dicho, de contratos. Bien, se utiliza también para hacer seguimiento en tareas de logística, por ejemplo, para registrar desde que sale un producto desde su origen hasta que se entrega al consumidor y que el consumidor pueda acceder a esa información. Ahí estamos mejorando la calidad de la información del consumidor. Si hablábamos de productos de orígenes, también podemos pensar y vincular con el punto anterior de propiedad intelectual, porque una de los componentes de la propiedad intelectual son las denominaciones de origen. Entonces, cuando estamos hablando de productos cuyo valor está vinculado al origen, a la zona geográfica en la cual se produce ese producto, pensemos vinos de Mendoza, tomate platense, el queso Roquefort de esa zona
de Francia o Champagne, de esa zona de Francia. Bueno, ahí la tecnología blockchain puede permitir asegurar, ir registrando, como decíamos, el origen de esos productos para garantizar esas características. Es, como decíamos, una temática que hoy está un poco más relegada detrás de inteligencia artificial, pero a la que hay que prestarle atención porque realmente tiene la posibilidad de transformar la manera en la que nos relacionamos y en la que intercambiamos valor. Hoy las criptomonedas son un elemento de la vida cotidiana en países como el nuestro, donde hemos tenido grandes procesos de inflación, el refugio de no solamente procesos de inflación, sino también imposibilidad de acceder a moneda extranjera, como ha pasado con el tema del cepo al dólar. Bueno, eso explica por qué Argentina tiene una de las comunidades cripto más importantes de Latinoamérica, donde tiene la adopción del Bitcoin y otras criptomonedas de manera muy relevante. La posibilidad de adquirir criptomonedas es muy sencilla, no se necesita, hoy dijimos, un Bitcoin puede costar alrededor de 60, 70 mil dólares, pero no es necesario que yo compre un Bitcoin, puedo comprar fracciones de ese Bitcoin, ¿sí? Tiene hasta 16 decimales en los cuales se puede fraccionar un Bitcoin, con lo cual el acceso a la compra de ese tipo de criptomonedas es muy sencilla. Hoy en día, además, se ha facilitado mucho más este acceso a partir de los que se llaman exchanges, que son plataformas que operan de manera similar, es una especie de combinación entre un banco, una casa de cambio y una billetera electrónica, ¿sí? En definitiva, lo que permiten los exchanges es que los usuarios que no conocen los aspectos técnicos de blockchain puedan acceder, puedan vincular una cuenta bancaria, puedan ingresar fondos en moneda tradicional para comprar criptomonedas y puedan gestionar esas criptomonedas para hacer pagos. Cada vez es más sencillo hacer pagos en criptomonedas. Hasta hace unos años atrás dependíamos de que el comercio aceptara criptomoneda y poder pagar entonces con criptomoneda. Hoy en día la mayoría de estas empresas de exchange, como mencionábamos, como puede ser Satoshi Tango, como puede ser Binance, Lemon, etcétera, además, en general suelen proveer una tarjeta de crédito que funciona como las tarjetas de crédito tradicionales, solo que contra la existencia de las criptomonedas, una especie de tarjeta prepaga. Es decir, yo tengo una tarjeta de crédito máster de criptomonedas, de mi cuenta de criptomonedas, y puedo pagar con ellas al comercio sin necesidad de que el comercio tenga que aceptar criptomonedas, porque toda la conversión de mis criptomonedas a moneda de pago legal se hace directamente a través del sistema y no necesito hacerlo yo, con lo cual es muy accesible. Además, las transacciones internacionales, allí donde hay mucha diferencia en materia de criptomonedas a través de blockchain, valen centavos de dólar en comparación con los gastos que tenemos habitualmente para transferir dinero al exterior, a cuentas del exterior, donde interviene mi banco de origen de mis cuentas, interviene el banco de origen de la cuenta del destinatario, se intervienen organismos internacionales que gestionan la conexión entre los bancos, todos ellos cobran comisiones, entonces las comisiones además suelen ser en función del monto transferido, con lo cual a mayor monto, mayor comisión. Bueno, todo eso se soluciona con la utilización de blockchain y transferencias de criptomonedas. También es cierto, hay que mencionar que muchas veces cuando aparece la palabra criptomonedas o Bitcoin o demás en los diarios o los medios de publicación, tiene que ver con actividades ilícitas. Bueno, esto se debe a una característica que tiene este tipo de utilización de valor en Internet, que es el pseudoanonimato. No son totalmente anónimas. Las transacciones, es decir, los movimientos de fondos son públicos. Si se utiliza blockchain para transferir criptomonedas de una cuenta a otra fruto de un ilícito, esa transacción la vamos a poder ver. Lo que no necesariamente vamos a poder saber es a quién o a quiénes pertenecen las cuentas de origen y la cuenta de destino, ¿sí? Porque justamente la filosofía con la que surgió la blockchain de Bitcoin en su momento fue con una filosofía cyberpunk, con una filosofía que cuestionaba la autoridad de los organismos centrales de política económica y de los estados en el control de la moneda. Entonces, yo puedo crearme una dirección blockchain para recibir y enviar criptomonedas sin necesidad de validar mi identidad. Si estamos trabajando con un exchange, allí la situación cambia porque, bueno, esos exchanges están
habilitados en los países y tienen que cumplir normativas de conozca a su cliente y demás. Entonces, si yo quiero crearme una cuenta en Satoshi Tango o en Lemon, sí que voy a tener que acreditar mi identidad. Y también es importante, para finalizar esta parte de criptomonedas y de blockchain, porque vamos a tener otras para hablar, que la existencia de exchange va a posibilitar también medidas judiciales que se pueden implementar, ¿sí? A diferencia de los usuarios que utilizan criptomonedas o que utilizan eh, blockchain sin la intervención de un exchange. Y con todo esto, bueno, decíamos, se nos abre un panorama interesante, por lo menos interesante, con la llegada y la irrupción con tanta fuerza de las herramientas de inteligencia artificial, que tienen características también muy particulares. Pueden ser un gran aliado de la tarea de los abogados y las abogadas si se utilizan con la debida precaución, con la debida tarea de verificación de los resultados que nos entregan las inteligencias artificiales. Ya vimos lo que implica una alucinación en una herramienta de inteligencia artificial, esta respuesta que puede parecer muy convincente, pero que no necesariamente es cierta. Hemos visto también las problemáticas que se fueron dando por la utilización no adecuada de estas herramientas por parte de colegas que presentaron escritos en los que incluían jurisprudencia que no existía, las observaciones que han venido haciendo los tribunales e incluso las sanciones que se han dado en los últimos casos. Por eso es que no debemos confiar ciegamente en estas herramientas. Otra vez, ¿estas herramientas tienen un potencial muy importante para mejorar nuestra tarea? Sí, claro, lo tienen un potencial muy importante para actuar dentro del marco de las tareas operativas, repetitivas, rutinarias que tenemos, sí, un montón, claramente lo pueden hacer ahí y pueden mostrarnos una diferencia en los tiempos muy, muy grande, con un ahorro de tiempo muy grande para los colegas que pueden dedicar justamente ese tiempo a establecer estrategias legales, abordajes novedosos, etcétera. Pero no podemos delegarle nuestra responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo nuestra, somos nosotros los que vamos a firmar los escritos, los contratos, los dictámenes, etcétera, las sentencias que vamos a producir. Podemos apoyarnos en estas herramientas, lo podemos hacer siempre y cuando tengamos estas precauciones que veníamos diciendo. Estas herramientas nos proporcionan un nuevo contexto. Hay que tener presente también que funcionan muchas veces a nivel casi psicológico, es decir, el convencimiento que genera el hecho de que sea una IA la que me está dando esta respuesta puede condicionar nuestra tarea. Por eso es importante que en lo posible tengamos una especie de protocolo, de procedimiento, que ese protocolo o procedimiento lo tengamos por escrito, al estilo de un checklist, para decir, bueno, antes de presentar una demanda, una constitución de demanda en la que utilicé inteligencia artificial, bueno, tengo que verificar todos estos pasos, entre ellos verificar la existencia de los antecedentes que estoy citando, verificar la existencia de la doctrina que estoy citando, verificar el enfoque o la estrategia judicial o la estrategia legal que yo le quiero imprimir a, a este caso, que sea la que yo quiero hacer y no otra. Bueno, verificar todas estas cosas, ir haciendo ese checklist, esa lista de verificación por escrito, aparte, que no esté solamente en nuestra cabeza, porque nuestra cabeza nos puede jugar una mala pasada y de manera inconsciente confiar más de lo recomendable, ¿sí? En el caso de nuestros colegas, obviamente no es que hayan pensado y hayan dicho, bueno, no voy a revisar la jurisprudencia. Instintivamente han confiado, de manera inconsciente, han confiado en lo que la herramienta les estaba dando y bueno, lo presentaron con esas características. Estamos viendo hoy en día, esto todo tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial generalistas, es decir, ChatGPT, Claude de Anthropic, Gemini o Notebook de Google, etcétera. Es decir, son herramientas de inteligencia artificial que no fueron pensadas para la tarea jurídica, pero que sí pueden ser utilizadas para esa tarea y para otras. Lo que vamos a ver en este año, muy probablemente, son dos cosas. La primera, que ya la estamos viendo, es la proliferación de los llamados agentes inteligentes, o también la mayor
difusión de la inteligencia artificial agéntica. ¿Por qué agentes? Porque empieza a cambiar la manera en la que opera. Ya no solo va a ser reactiva, es decir, este chat donde si yo no le pregunto nada a ChatGPT o a Gemini o a Claude, no voy a recibir nada. Esto va a cambiar, ese chat conversacional va a cambiar a funciones en las cuales la inteligencia artificial tendrá la capacidad y la autorización que le vamos a dar nosotros de hacer cosas en el ámbito virtual inicialmente. Digo inicialmente porque esto también en breve va a cambiar de la mano de la combinación de la robótica y la inteligencia artificial. Entonces estos agentes inteligentes van a empezar a poder operar en el mundo físico ya directamente a través de los robots, pero por lo pronto ya estamos viendo los agentes que operan en el ámbito virtual, donde el usuario lo que le indica es un objetivo o una tarea, pero la forma en la que va a trabajar la inteligencia artificial y todas las operaciones y las actividades que va a hacer intermedias para lograr ese objetivo, las hace de manera autónoma, ¿sí? Nosotros no tenemos que ir haciendo nosotros esos distintos pasos. Hay ejemplos de uso de agentes inteligentes muy sencillos. Por ejemplo, una de las habilidades que se puede utilizar en Cloud Cowork, por ejemplo, tiene que ver con que pedirle a la gente de Cloud que analice, por ejemplo, toda nuestra carpeta de descarga, todos los archivos que tenemos en nuestra carpeta de descarga, se fije qué tipo de archivos son y los organice todo en subcarpetas ordenadas. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo que se puede hacer de un agente inteligente básico. La gente no va a esperar que nosotros ordenemos las carpetas, ni va a esperar muchas más instrucciones. Ya con lo que le dijimos, va a ponerse manos a la obra y nos va a entregar directamente el resultado. Nos va a entregar la carpeta de descarga totalmente organizada por tipos de archivo, por fecha o por el criterio que nosotros le hayamos dicho. En el otro extremo vamos a tener agentes más complejos. Por ejemplo, un agente que esté preparado para ir a consultar los sistemas de mesas de entradas virtuales de los distintos poderes judiciales con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Que pueda acceder y pueda revisar la información y las novedades que hay en nuestras causas. Bueno, nosotros podemos programar simplemente a partir de distintos prompts, podemos programar un agente para que haga esa tarea y podemos indicarle que la haga, no sé, todos los días o que la haga cada 2 días o semanalmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Distintas tareas que nosotros le podemos programar, ¿sí? Obviamente esto genera un avance muy importante en materia de utilidad de la inteligencia artificial. También genera nuevas preocupaciones, es decir, hasta qué punto yo les doy mis claves de acceso para que puedan ingresar y hacer la tarea que tienen que hacer. Eso dependerá de qué circunstancias estamos hablando. Por eso tampoco sería recomendable, por lo menos en esta instancia, darle instrucciones de que haga presentaciones en nuestro nombre, porque no las podemos controlar totalmente. Sí, que acceda y nos informe el estado de nuestros expedientes, puede ser. También habrá que ver en el caso de la provincia de Buenos Aires, como decíamos, al utilizar la herramienta de firma digital para presentaciones de escritos, tenemos digamos, un salvavidas ahí más interesante porque, bueno, el sistema no podría firmar por sí solo porque no tiene el token nuestro, con lo cual no estaríamos garantizando que no haga una presentación en ningún expediente judicial por error. Esto no pasa en otras jurisdicciones, atención, porque no va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires y no pasa en el PJN. Así que los que quieran experimentar con los agentes inteligentes, la recomendación es hacerlo con otro tipo de tareas más sencillas. Podríamos quizás facilitarle nuestra clave de acceso a un sistema de búsqueda de jurisprudencia o de doctrina jurídica, por ejemplo, y ahí sí pedirle que ingrese diariamente o cada X frecuencia a revisar las novedades que haya sobre determinado tema, que nos descargue el artículo o el fallo, que nos haga un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones que vamos a ir viendo de la mano de los agentes inteligentes. Y junto con esta idea de los agentes inteligentes, estamos empezando a ver justamente empresas que empiezan a ofrecer soluciones destinadas específicamente a abogados o abogadas utilizando este tipo de agentes. Así que tenemos que prestar atención a las distintas posibilidades que hoy estamos teniendo, en las cuales justamente en muchos casos nos ofrecen esto que acabamos de decir, esta consulta
automatizada de expedientes en la mesa de entradas virtual, esta consulta automatizada de fallos o de jurisprudencia. Bueno, ya hay algunas empresas que están ofreciendo eso. Pero sepan que también lo podemos hacer nosotros utilizando, por ejemplo, hoy en día la herramienta más desarrollada, más útil en este sentido, hoy es Claude de Anthropic. Bien. Y para ir finalizando, por supuesto, hay muchos interrogantes que nos aparecen, que nos surgen, ¿sí? Que se evidencian con esta nueva realidad. Uno es, y uno de los más importantes, es el tema de la responsabilidad, un tema fundamental en materia jurídica. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad por casos de fallos de un sistema de inteligencia artificial? Lo que mencionábamos recién. Bueno, si hay un escrito que está presentado por error en un sistema de inteligencia artificial agéntico que hemos programado nosotros, bueno, nosotros como profesionales no nos vamos a poder excusar. Pero en otras situaciones, en la vida cotidiana, bueno, ¿quién es el responsable de la mala utilización de una herramienta de inteligencia artificial? ¿La empresa que desarrolló el producto? ¿El usuario que lo utilizó? En el medio puede haber otro tipo de empresas. Bueno, esto también es parte de una discusión y un debate actual donde todavía no hay unanimidad, no hay criterios fijos, hay pautas, como dijimos, la Unión Europea tiene sus pautas en el reglamento de inteligencia artificial, pero se está en plena discusión. También es importante analizar la imparcialidad y la neutralidad de estos sistemas. También es importante analizar la neutralidad y la imparcialidad de estos sistemas, cómo garantizar que no sean discriminadores o sesgados. Ya hemos visto que ha habido casos, incluso en el ámbito de la justicia, como el caso Loomis en Estados Unidos y el sistema Compass, que se pudo probar que estaba sesgado en el otorgamiento de puntajes cuando se analizaba la posibilidad de otorgar libertad condicional a ciertas personas. La seguridad de la información y la privacidad son aspectos fundamentales que están a primera orden del día para analizar y también la vigencia de los derechos humanos o derechos fundamentales en el ámbito digital y en el uso de estas herramientas. Como ven, todas estas son oportunidades, ¿sí? Para los nuevos abogados, para esta abogacía 4.0, ¿sí? Por eso es importante desarrollar nuestras competencias digitales, ¿sí? Los profesionales debemos estar familiarizados con estas tecnologías, tenemos que conocerlas, saber sus limitaciones y sus posibilidades. No está mal dedicarle una, algún tiempo a la semana, simplemente a actualizarnos en materia de inteligencia artificial. Esto lo podemos hacer a través de redes sociales, podemos seleccionar a una serie de creadores de contenido de redes sociales que hay muy buenos, tanto en X como en YouTube. O en Instagram para seguir estas novedades. Sería de buena práctica que nos hagamos este hábito. Ya lo decía Couture, digamos, el derecho es aprender constantemente. Bueno, no solamente tenemos que seguir aprendiendo constantemente de derecho, sino que hoy en día tenemos que seguir actualizándonos y aprendiendo de tecnologías y sus posibilidades. Tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, son importantísimas, no solamente respecto de nuestros clientes, algo que ya viene sucediendo, sino también las nuevas habilidades de comunicación con las herramientas de inteligencia artificial. Lo hemos dicho, no es lo mismo el resultado que va a obtener una persona que tenga mejor manejo del lenguaje y mejor conocimiento jurídico que otra que no lo tenga, ¿sí? O que nuestro propio cliente. Y también tenemos que enfocarnos un poco o analizar cuáles son los riesgos jurídicos que pueden generar el uso de estas nuevas tecnologías. Lo decíamos recién, hasta qué punto le habilito a un agente que haga o que interactúe en mi nombre profesional. Y también estar muy atentos a los cambios legislativos. De hecho, vamos a ver en otra clase que la propia idea de la legislación, de la tarea legislativa, también está en plena transformación y es muy probable que empecemos a ver leyes bastante diferentes a nuestras tradicionales leyes casuísticas, extensas, etcétera, que vemos hasta ahora. Lo cierto entonces es que estamos en plena etapa de transformación profesional. Y no está de más, perdón, recordar que en épocas de grandes cambios o de transformación, no es el más fuerte o el más inteligente quien va a sobrevivir, sino aquel que mejor se adapte a estos cambios. Así que esa es la habilidad fundamental que debemos tener. Conocer, aprender para adaptarnos en estos tiempos de grandes cambios.